manera diferente, aunque siempre sí dándole gracias al Señor porque nos permite reunirnos en su nombre, apartar este tiempo para ser motivadas en la búsqueda de conocerle más, en la búsqueda de su palabra, en la búsqueda que realmente debería de motivarnos diariamente, conocer más de Él, porque Él nos ama, porque Él nos amó primero y por eso nosotros podemos amarle a Él ahora. Quisiera invitarles a escuchar y ver en sus pantallas, si les es posible, en el dispositivo que tienen, voy a compartirles una alabanza y quiero que por favor no solo la oigamos, sino que la escuchemos. Y les voy a poner hasta con letra para que ustedes puedan irla viendo y después me digan con qué se identifican o qué les llegó ahí a su corazón. Aquí en El Salvador decimos que nos hace clic. No sé exactamente qué quiere decir eso. Quizás cuando cerramos algo, ve ahí que ya topó, ya, no sé, pero es la idea que nos llegue. Ya se lo voy a poner, sin hablar más. Se las pongo y luego me opinan, por favor. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. No, nada me faltará.
Muy bien, ahora cuéntenme, ¿qué les hizo clic? ¿Qué les gustó? ¿Qué pensaron? A ver, ¿quién me dice? También pueden opinar, por favor. Él es un Dios de amor y de Ay, justicia. Amén. Ajá, ¿quién habló? Se que, llama Chalita, bueno, adelante. buenos días a todas. Buenas. En realidad este es un canto de una porción bíblica tan Ujú. conocida, pero que tenemos que tenerla como un significado personal, ¿verdad? Puede ser como un poema muy bonito, pero la cosa es hacerlo personal. Y a mí me, me encantó cantarlo y enfatizar que es el Señor mi pastor, que Él es mi pastor, ¿verdad? Y Dios escoge en la Biblia esa forma de demostrarnos cómo Él nos ama, cómo Él nos guía, nos cuida y que es en todo momento, ¿verdad? Así que me encantó ese, Amén, amén. ese himno de alabanza. Gracias. Gracias, hermana Chalita. Sí, Almi. Bueno, a mí lo que más me gustó es que era un canto inspirado en una porción bíblica, ¿verdad? O sea, que alguien solo tomó el Salmo 23 y le puso la música. Y eso para mí es muy importante, que sea... Gracias, sí. Y de eso vamos a hablar ahora, fíjate, Va. porque como queremos meternos con la palabra, ¿verdad? Y estar, y nosotros a veces usamos la palabra como, ay, es que esta amiga la aprecio tanto, y puede ser cierto, ¿verdad? Que me inspiró a hacerle un poema, y utilizamos la palabra inspiración así como muy superficial, ¿verdad? Así como muy light, así. Y sí, hasta cierto punto, pero vamos a ver lo que es realmente la inspiración y vamos a hablar sobre eso, así que bueno que lo mencionaste y lo que cómo debemos hacer eso. Y aquí varias hermanas están opinando, también eso me gusta, muchas gracias, que están en Facebook también. Dicen que es un Dios de amor y justicia, Él es nuestro consolador y protector, que Dios me promete que nada me faltará. Exacto. Y literal, ¿verdad? Literal. Él dice, nada. El salmista dice, porque Él es mi pastor, nada me- Y la hermana Alma dice, esta alabanza me trajo a la mente 13 años atrás, dice, cuando su hijo cumplía 10. Miren, nos comparte un testimonio, qué lindo, hermana, gracias. Dice que la cantaban todas las noches, es un salmo precioso, tan vida. Y lo que me hace clic, dice, muy bien, ya usamos la palabra, ¿eh? Es que nada nos va a faltar porque lo tengo a Él. Mi pastor, sí. Y la hermana Xiomara nos dice la seguridad que con él lo tenemos todo. Por eso dice literalmente, vean, nada. ¿Y qué queda afuera cuando él dice nada? No queda nada, nada, pues nada es nada. Muy bien, no sé si hermana Miriam iba a decir algo porque vi que conectó su micrófono. No, mi hermano. Ah, bueno, gracias. No, sí, no, pero sí, Sí, pero no dice. O no, sí, pero sí, pero dele. lo que la hermana, recalcando lo que hermana Chelita había dicho, de que es el Señor a quien debemos darle la gloria y la honra por lo que tenemos y por lo que no, por lo que nos da y por lo que no. ¿Verdad que en su sabiduría y en su amor tan grande Él nos provee? Gracias, Y hermana dice, Miriam. nada me faltará. Sí, porque la idea es que tenemos pero todo lo que necesitamos, no todo lo que se nos antoja, ¿verdad? No todo lo Exacto. que, entonces lo que necesitamos, y saben que el Señor es tan lindo que Él dijo literalmente, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ujú. Entonces, si usted en esta mañana tiene sustento y abrigo, lo tiene todo. Ya lo demás es añadidura. Y también eso recordamos, Sí. ¿verdad? En la palabra en Mateo 6, versículo 33. Los anteriores nos habla de cómo él cuida de los pajaritos, cómo él embellece las flores, la naturaleza nos habla de él. Pero luego en el 33 él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero otra vez, todo lo demás es lo indispensable. Añadidura. No, ajá, no lo que se nos antoja. Pero quiero que veamos el Salmo antes de entrar directamente en lo que vamos a estar reflexionando en esta mañana. Quiero que veamos este Salmo porque realmente es lindo.
Yo no sé, lo voy a decir, yo creo que todos aquí lo sabemos y las que nos acompañan también en Facebook, pero igual, es el Salmo 23. Yo le digo ahí, mire, en su Biblia téngalo siempre presente, porque nos recuerda tantas cosas. Y quiero leerlo para ustedes. Ya lo cantamos, espero que lo haya cantado ahora conmigo también, ahí con el hermano Danilo Montero, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ay, miren, yo quisiera, y quizás lo vamos a hacer, ¿no? Pero no ahorita, porque ahorita es otra cosa lo que quiero compartir con ustedes, pero sería lindo aplicar el método inductivo en este pasaje. Yo les animo a que lo puedan estar, que lo inicien ustedes y si les surge alguna duda, alguna inquietud, que podamos hablarlo, que podamos platicarlo y estar y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y qué es lo que el salmista nos está diciendo aquí. Este es un salmo que se le atribuye a David y hay un contexto en cuanto él lo escribió. Pero quiero llamarles la atención nada más a un par de cositas porque a veces nosotros pensamos que cuando se nos dice de que nada nos va a faltar es que no va a haber ninguna adversidad. Pero si Ujú. usted ve en los siguientes versículos, por ejemplo en el 4, él ya primero está diciendo, esto va a pasar, Dios me sostiene, Dios me provee y Él me lleva a comer bien y todo esto el salmista lo está utilizando por medio de una figura, ¿verdad? De lenguaje. Lo está diciendo porque no somos ovejas y no pastamos en realidad, ¿verdad? Pero está haciendo una comparación, pues. Ay, miren, es que ya me metí, pero no quiero seguir en esto porque traigo otra cosa que quiero motivarles en esta mañana. Pero ven, en el versículo 4 él no está diciendo que todo va a estar azul, todo va a estar suave. Incluso habla de valle de sombra de muerte. Y hay mucho. Hágalo y pregúntenos y así lo hablamos y le aplicamos el método ya la próxima semana, si el Señor lo permite y no nos cambia de opinión. Pero ahora quiero compartir con ustedes algo que miren, he tenido tanta oposición de veras en este fin de, bueno, de la semana, desde que empecé en la preparación, primero que les doy y tantas cosas, miren que, ay, es que es tan rica, la palabra del Señor es tan rica que mientras más nos metemos con ella, más queremos y más sentimos, bueno, yo, que no sé nada y que tengo que estudiarla y que tengo que buscar el contexto y que tengo que saber quién le escribió, cómo le escribió, dónde estaba cuando le escribió, cuál era su propósito. Entonces, esta mañana quiero motivarles nuevamente a que estudiemos la palabra, pero en esta ocasión les voy a hablar del libro. Quiero que pensemos en el libro, porque lo hemos estado promoviendo así también, ¿verdad? Queremos estudiar bibliología. Pero yo no sé si estamos claras todas aquí sobre qué es la bibliología. Sabemos que es relacionada con la Biblia, ¿verdad? Eso lo sabemos y eso estamos claros. Pero, ¿qué es la bibliología? Entonces, quiero que pensemos en esto y luego, claro, vamos a seguir, no hoy, porque no hay vigilia aquí, pero sí vamos a seguir aplicando métodos de estudio, buscando pasajes, buscando los contextos, etcétera. Pero antes quisiera, y por favor participen, así como lo hicieron antes, hermanas, me dio mucho gusto que participaran. Sí, aquí nos siguen escribiendo. Dice que nada me faltará. Nada es nada. Sí, excelente. Muy bien, quiero compartir con ustedes algo antes, que son unas, no es examen, ¿verdad? Son unas preguntitas. Sí, son unas preguntitas que quiero compartir con ustedes. Pero para que me las respondan, no son preguntas retóricas. En esta oportunidad no son preguntas retóricas, es una pregunta retórica, donde se hace una pregunta que no espera una respuesta. Y vamos a seguir viendo eso porque es parte de los métodos de estudio. Pero ahora, a ver, ¿quién me dice qué significa Biblia?
Ya, la bibliología es el estudio de la Biblia. Pero ¿qué es Biblia? A ver, ¿quién me dice? ¿De las que están en Facebook o de las que están aquí conmigo en Zoom? ¿Qué significa la palabra Biblia? Yo sé que saben, así que no sean modestas, díganme. A ver, Mancha. Libros. Libros, muy bien. Biblia es un compendio de libros y tenía una imagen, pero se me perdió. Les digo que tuve una exposición. Incluso tuve que hacer mi presentación más de una vez. Y bueno, pero eso es parte de la bendición de estudiar. ¿Ve? Biblia significa libros. En esa imagen yo había presentado eh, dos porciones. Un libro grande abierto y con dos porciones. En una porción estaba lo del Antiguo Testamento y en la otra porción lo del Nuevo Testamento. Así que usen su imaginación, usen su creatividad y veamos la Biblia de esa manera. Entonces, quiero que ahora me digan con qué otros nombres es conocida la Biblia. ¿De qué otras maneras se le llama? A ver, Palabra. palabra, pero Libro palabra, sagrado, la palabra de Dios, el Palabra libro de- sagrado, muy bien. Ajá, ¿qué más? A ver, alguien, ¿cómo le llama? ¿Cómo le conoce usted? Esos son los tres nombres más conocidos, ¿verdad? Biblia, palabra de Dios, eh, Libro sagrado. libro sagrado o texto sagrado. Ajá. ¿De qué otra forma? Las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Sagradas Escrituras. Sagrada ujú, Muy bien, gracias, gracias. Esa nos faltaba, Me, hermano. me costó quitar el micrófono. A veces pasa eso, pero gracias, exacta, esa es la que nos faltaba. Ahora, ¿cuántos libros forman la Biblia? Sabemos que tiene, no, Ujú, no les digo mejor, díganme cuántos libros. 66, ujú. Sí. 66 66. Muy bien, ajá. y 27. Sí, gracias. Esos son los nombres, sí. Entonces, ya cuando pensamos en cuántos libros son 66. ¿Cuántos escritores participaron en el desarrollo de la escritura? ¿Cuántos le escribieron? Ya hemos Creo hablado que que 140, mi hermano. Más de 40. más de 40, ¿verdad? Sí, Ujú. aproximadamente se reconoce como un número 40 escritores, ¿verdad? Que son los que participaron. Ya sabemos que el autor es uno divino, pero se les puede llamar autores también a ellos, aunque ellos en realidad fueron inspirados. Pero bueno, entonces son 40 aproximadamente. Ujú. ¿Cuáles son las dos divisiones? Esta es facilísima. ¿Cuáles son las dos divisiones mayores de la Biblia? Ujú. Y Nuevo y Viejo Testamento. Nuevos. muy bien, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y por qué se les llama así? Si es viejo, ya está viejo, ya. Miren El qué feo Viejo es. antes de Cristo. Exacto, el Antiguo Testamento es lo que fue escrito antes de que Jesucristo eh, Viniera. tomara como su forma de hombre, ¿verdad? Antes de que viniera a la tierra. Sí, gracias. Entonces, ¿y el Nuevo Testamento? Ujú. ¿Por qué se le llama Nuevo Testamento? Cuando ya nació Jesucristo Porque ya se nos y toda narran los su hechos. vida y la vida de sus discípulos y apóstoles, ¿ve? Los hechos, De ¿verdad? la Muy bien, iglesia. gracias. Ujú. Sí, ya el periodo de la iglesia. Muy bien, hermana Chelita, gracias. ¿En cuántos años fue escrita la Biblia? Esa es una que. Ajá. Aproximadamente, no tenemos el dato exacto, ¿verdad? Pero sí, aproximadamente se reconocen cuántos. En un periodo de Más cuántos de, años. más de 1000 años. Sí, más. 1500. 1600. A mil Aproximadamente, seiscientos. ujú, aproximadamente se reconoce 1600 años. Wow. Imagínense en cuántos años fue escrita Ujú. en diferentes periodos de la historia y sin embargo mantienen un hilo de pensamiento porque todo se relaciona entre sí. Todos los diferentes libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tienen una relación. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? A ver, 3. Tres. en No, tres, muy en- para-
Arameo, Hebreo y griego. La mayor parte del Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? Hay En algunas hebreo. porciones en En arameo arameo. Ujú. y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Muy bien, ahora la otra pregunta dice, ¿quién es el personaje principal en toda la Biblia y qué es el que mantiene el hilo del pensamiento, ¿verdad? ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Muy bien, hermana, gracias por recordarme. En el Antiguo Testamento, esperando al Mesías, y en el Nuevo Testamento, ya con la venida del Mesías. Muy bien. Esta pregunta, no sé si ustedes estarán familiarizadas con ella. Pensaría yo que sí, ¿verdad? Pero cuando fue escrito originalmente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no tenían lo que nosotros llamamos ahora capítulos y versículos. Ninguno. Esto fue añadido posteriormente. Entonces, quisiera que me dijeran qué son los capítulos y qué son los versículos y por qué serían añadidos. A ver, ¿quién me dice? Yo pienso como un orden literario, ¿verdad? De pensamiento, Ajá. de que sea más entendible. Y, los capítulos generalmente llevan un mismo sentido, ¿verdad? Ujú. Aunque tenga varios versículos que puedan variar el tema, pero con un sentido, un tema de base, ¿verdad? Ujú. Sí, gracias, hermana Angelita. Sí, eso ayuda mucho. Sí, tiene que ver directamente con que para facilitarnos a nosotros entender. Facilitar. Ujú. Y quería Sí, facilitar. aún para buscar nosotros nuevas citas, ya nos ubicamos por el libro, por el capítulo, por el versículo, ¿verdad? Así Sí. es, sí. O sea, prácticamente con la comodidad, ¿verdad? En la lectura, como usted decía, y en la como Sí, literatura, ¿verdad? Sí, es sí. cierto. Saben que originalmente ellos se reunían tanto en el antiguo como, bueno, en el antiguo se reunían en hospitales específicos, pero especialmente en el Nuevo Testamento se reunían en casas. Y ellos no crean que decían, había ahí el capítulo 3 de Gálatas. No, ellos leían toda la epístola. Y a mí me ha gustado cuando aquí lo hemos hecho. Sinceramente, a veces me da pena. Hoy le iba a pedir que leyéramos todo Tito, porque ese es el que estuve meditando en esta semana. Pero después dije, ay, leímos el Salmo 5, cantamos el Salmo 23, leímos el Salmo 23, pero yo sé que a ustedes les gusta, así que es bueno, aprovechémoslo. Pero sí, ellos se reunían y decían, leamos ahora aquella carta que fue escrita porque epístola quiere decir eso, ¿verdad? Creo que estemos también- Epístola significa carta. Entonces, aquella carta que fue escrita para los corintios, la primera, y la leía. Y Mm. después, como les dije yo, después compártanme lo que les haga clic. Así, no decía clic, así, compártanme lo que entendamos, qué les fue dicho, por qué les fue dicho. Y a nosotros, ¿para qué nos fue dicho? Ayúdenme a orar por la conexión a internet, porque ya esta cosa comenzó a avisar que hay problemas en la conexión, ¿verdad? Ya podemos seguir. Bien, entonces los capítulos y los versículos fueron añadidos posteriormente como literario y para facilitarnos. Y la última que le voy a hacer ahorita. ¿Por qué decimos que la Biblia es el libro de Dios? Fue inspirado por el Espíritu Santo. Ujú, fui inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué más me pueden decir? ¿Por qué? Es un libro que vivo, ¿verdad? Ajá, Que a pesar de su antigüedad, sigue estando vivo para hoy, para mañana, ¿verdad? Sí. cierto. Es cierto, es un libro vivo y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Sí. ella de sí misma. Con los libros, por ejemplo, de historia o de ciencia, eh, sucede que sale la nueva edición y la otra se deja
aparte, ¿verdad? Así me ha pasado a mí en mi carrera, ¿verdad? Que teníamos un Ajá. libro y a los 3, 5 años ya ese libro era historia y había que comprar el nuevo. Y la Biblia es eterna, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Gracias por ilustrarlo de esa manera. De verdad que mejor ilustración no podemos tener. Incluso en algo tan importante, miren, como la medicina, como nos dice la doctora, los libros se desfasan. Ya a cierto tiempo, ya no, ya viene la nueva con correcciones, con añadiduras, con cosas que quitan, pero en cambio la Biblia no. La Biblia sigue siendo el libro más vendido de todos los tiempos, el libro más perseguido también de todos los tiempos, el libro más difamado y sin embargo sigue siguiendo, dicen por ahí. Sí, o Es, sea, sigue. Ajá. perdón, es el único libro también de que habla de los sucesos que pasaron, están pasando y van a pasar. Ningún otro libro lo dice tan claro. Y Sí, es un libro pues que nos da la única manera de poder llegar a Dios. cierto. Gracias, hermano. Es un libro tan especial que tiene tanto historia como cosas aplicables al presente y también como cosas que sucederán en el futuro. Es cierto. Excelente. Gracias por sus aportaciones. Y sí, también dado por Dios. Sí, literal. Eso no es así como les decía, vea, me inspira a hacer un poema, me inspira un canto. No, literalmente inspirado. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso. Quiero mencionarles algunos conceptos fundamentales específicamente ya de la bibliología. Por favor, entiéndanme que aquí no puedo profundizar como quizás algunas quisiéramos, porque tenemos audiencia en diferentes niveles. Entonces vamos a empezar por lo básico. Si usted se motiva y quiere saber más, miren, hay cantidad literalmente de información sobre bibliología. Puede profundizar. Y hay muchas personas, puedo recomendarles a dos, hay videos en YouTube del doctor Luis Evis Carballosa hablando sobre bibliología y también escuché a otros, pero no se los recomiendo, pero sí les recomiendo también a un hermano llamado Samuel Pérez Millos o Millas, algo así. Millos, creo que es. Miren, un español también buenísimo, o sea, en nuestro idioma, y él hace unas aplicaciones de la bibliología a nuestro contexto latinoamericano. Lo mismo el doctor Carballosa, ¿verdad? O sea, hacen conceptos que no tenemos que esperar a que nos los traduzcan, ¿verdad? Disculpen las anglosajonas que nos acompañan aquí, con todo respeto, sabemos que tiene muchísimo, pero pues si tenemos algo en nuestro idioma, aprovechemos. Entonces les decía algunos conceptos que quiero que pensemos en esta mañana. Primero, que la bibliología es parte de la teología sistemática, sumamente importante. Quizás la segunda en importancia, según lo que estuve estudiando. La primera es la teología propia, que habla de Dios. Eso no hay nadie más. Pero la segunda es la bibliología. ¿Y por qué? Porque ella nos habla de Dios. Es la revelación de Dios que nos habla para que nosotros podamos obedecerlo también. Entonces, la bibliología es un estudio sistemático. Sistemático quiere decir que con un sistema, ¿verdad? Una forma de hacerlo. Les hablamos la vez pasada de que hay especialistas en eso. Nosotros, bueno, no sé alguna diferencia. Yo no lo soy, no soy especialista. Sin embargo, sí trato de ser una estudiosa de la palabra y de lo que pues Dios quiere comunicarnos. Siempre está, y es cierto, hermana, siempre está actualizada, siempre es actual. Entonces decía que la Biblia la bibliología, perdón, analiza cuidadosamente la Biblia, explorando sus orígenes, su origen, ¿verdad? Y los procesos de transmisión a través del tiempo. Esto hace la bibliología, estudia cómo la Biblia fue, de dónde vino, cómo es y cómo fue que en el tratado. Y aquí llegamos a la palabra
rebotando por ahí, ¿verdad? La inspiración. La inspiración, miren, Dios no, Él, Él es Dios y Él tiene todo el conocimiento. Entonces, lo que Él hizo, por favor, si les digo, que yo a veces cuando me emociono se me olvida y hoy me avanzo. Pero si usted tiene alguna pregunta, estoy tratando de estar pendiente de Facebook y aquí también en el Zoom. Solo abra su micrófono e interrumpa. No hay problema con eso. Decía que la inspiración es no la que Dios recibió para darnos la Biblia, no, Él es Dios y él lo que hizo fue soplar su verdad y los escritores que Él escogió con características específicas. Y si usted profundiza un poco más en la bibliología, puede entrar en el estudio de cada uno de los escritores que Dios usó y cómo, y quizás vamos a ver algo de eso si hay oportunidad, pero cómo fueron personas humanos como usted y como yo, pero con dedicación, con características que Dios tomó en cuenta y por eso le usó, y ellos sí fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de inspiración, no es como que se pusieron, ay, mándame la inspiración, ¿verdad? O sea, no, el Espíritu de Dios ya sobre ellos, en ellos, les guió, les supervisó y estuvo en cada momento, que esa es otra parte importante que no hemos mencionado ahora de la Biblia, que la Biblia es el único libro que siempre está con nosotros cuando la leemos. Ya lo he dicho quizás varias veces, pero lo voy a decir una vez más por si alguien nos acompaña por primera vez, que cualquier otro libro que nosotros leamos, y lo que he usado de ejemplo, tenemos varios aquí en casa, por ejemplo, de la escritora Agatha Christie, que son unas novelas de misterio, ¿verdad? Y esas cosas. Ella pues ya no está, ya sus escritos quedaron, pero ella no está. Pero en cambio la Biblia, su autor, que es Dios, siempre está y siempre va a estar, porque Dios no tiene un principio y un final, porque Dios no está limitado como nosotros. Él no es hombre, él se identifica con características humanas, y eso es otra cosa, ¿verdad? De las figuras del lenguaje, que él se identifica con cosas humanas para que nosotros podamos comprender. Pero bueno, hablando de la inspiración, Dios inspiró a las personas que eligió para escribir los libros, los 66 libros. Ahora sí quiero que se les quede eso. Los 66 libros que forman la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. ¿Sabe que yo les voy a motivar? Que no podemos, háganlo usted, sus hijos, sus nietos, alguien hágalo. Que a mí me lo hicieron y a mí me gustaba hacerlo con mis alumnos. Cuando daba clase de Biblia, yo lo hacía casi siempre a principio del año. ¿Saben qué es? Pedirle que memoricen los libros de la Escritura, los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo, que forman los 66, y que los digan con un fósforo encendido y que terminen de decirlos antes de que se queme el fósforo. Y sí se puede, sí se puede. Yo les digo, tuve varios alumnos que lo lograron. Entonces les motivo a hacerlo, es un buen ejercicio y así nos aprendemos. Ahora ya no usamos tanto el libro así en físico, ¿verdad? Yo les invito a que lo sigamos haciendo, que lo sigamos teniendo. Nada, voy a usar la figura, ¿verdad? Nada más rico que tener la palabra, subrayar, para mí, subrayarla o con flores y poner las palabras y todo eso. Pero si usted lo hace en el dispositivo móvil, puede hacerlo, pero ya no tiene el gusto de buscar, ¿verdad? Entre las hojas. Pero bueno, y la transmisión tiene que ver con que fue supervisado y que está revisado. Eso es lo que nosotros ya tenemos en nuestras manos, las diferentes traducciones de la escritura que tenemos en nuestras manos. Ya ha habido esas personas que hemos llamado especialistas supervisando, revisando, y miren, ha sido tan lindo. Y si ustedes oyen al doctor Evis Carballosa, él confirma ahí cómo históricamente se ha comprobado que hay una transmisión tan apegada que cuando encontraron posteriormente, ay, ya se me olvidó en qué año, pero encontraron unos manuscritos más antiguos y los compararon con el texto que nosotros tenemos en la actualidad. Si no me equivoco, es una parte de Isaías y hay otros. Está igual, o sea,
Él decía quizás algún errorcito de alguna tilde o quizás algún error de una coma, pero en contenido es el mismo. ¿Por qué? Porque la transmisión ha estado supervisada por el Espíritu Santo. Es que miren, pero eso es real y es específico. ¿Por qué la Biblia es tan especial? Porque es el libro de Dios y Él se ha interesado en que se mantenga haciéndolo y en que se mantenga eh, como es. Claro, hay cosas ahí que le han agregado algunas personas, algunas religiones, pero se sabe del contenido original de la Biblia como libro sagrado. Y importantísimo es que la Biblia, y por lo tanto la bibliología, que es quien la estudia, busca fortalecer la fe y la práctica cristiana mediante un conocimiento profundo. ¿Qué queremos conocer? La Biblia. Miren, de verdad que eso es lo que estamos enfatizando y por eso estamos usando este tiempo para eso, para que nadie pueda venir a decirle, ah, es que la Biblia es tal cosa. ¿Dónde está? Yo no he visto eso. Si usted la conoce, va a poder decir. Pero si usted no la conoce, ¿cómo le dice algo? Si le dice que hay que hacer algo, es lo que una predicación, no voy a entrar en detalles porque, pero en una predicación que por en eso que ando buscando, estaba escuchando y dijo unas cosas. Yo dije, ¿y de dónde sacó eso? Y créanme que como yo no sé todo, yo dije, lo voy a buscar. No he visto, lo empecé a buscar. No, eso no es herejía. Pero ¿cómo puede uno saber que lo es? Conociendo, conociendo la escritura. Y que si usted no se mete con la escritura, le pueden decir lo que quieran y usted lo va a creer. Así que les animo, por favor, a que nos metamos a la escritura. Lo tenemos, miren, tenemos ese privilegio tan hermoso. Nadie nos prohíbe tener todas las Biblias que queramos. Les he dicho que aquí en este escritorio tengo 1, 2, 3, 4, 5 versiones, porque así debemos hacer, porque las versiones, lejos de lo que algunos ignorantes, ay, perdón, se me salió la palabra, ¿verdad? Pero que algunas personas dicen que se contradice, eh, no, se confirma. La Biblia se confirma a sí misma y por eso es importante que sepamos de bibliología. La importancia de la bibliología en los estudios bíblicos. Ay, esta es otra cosa. Miren, por favor, si usted va a oír a alguien, ay, me van a disculpar, pero lo voy a decir. Asegúrese de que no sea un payaso. O sea, ay, perdonen, ¿verdad? O sea, no quiero ofender, no quiero no quiero ofender de verdad a nadie, pero ¿cómo puede usted gastar su tiempo escuchando a una persona que le está contando chistes, incluso hasta vulgaridades o cosas en doble sentido? Ay, no, es que no, mire, de verdad, habiendo tantas personas que realmente nos enseñan la palabra, habiendo personas que quizás no tendrán la misma fluidez, la misma, no sé, oratoria, aunque tenemos muy buenos predicadores y muy buenos maestros, es asunto de buscarlos también. Pero si usted solo se acomoda, que como es el famoso no sé quién de tal país, que como es el que todos oyen, y yo lo también, ay, no. Miren, yo por comprobación he intentado aquí en mi país, no voy a decir nombres, claro, pero he intentado escuchar a algunas personas que todo el mundo, es que el hermano no sé qué dijo tal cosa, y lo he intentado, porque si lo que están oyendo los demás, pero, ay, no, yo no puedo, en serio, no puedo con eso. Cuando empiezan a decir cosas en doble sentido, no es que yo sea como, ay, no, no, pero no, pues, la Biblia dice que yo debo buscar lo que es para mi edificación, y eso a mí no me edifica. Entonces yo les motivo, ¿verdad? A que están escuchando, a quién están escuchando. Si es una persona que les está hablando solo su vida y trayectoria, si a usted le interesa la persona, óigalo, pero no como quien oye la palabra de Dios. Porque sabe que me molesta más, y ya dije molesta, pero es la verdad, me molesta. Cuando me ha tocado en alguna invitación o algo, que he ido a algún lugar y la persona lo que menos habló fue la Biblia, en serio. Habló de sus ilustraciones, habló de cosas que le han sucedido, habló de cosas de su familia, nos dio a conocer el nombre de su esposa, de su mamá, de sus hijos, todo eso. Y después a la hora que reciben el púlpito la siguiente persona, gracias a Dios por escuchar su palabra. ¿Cuál fue su palabra? O sea, lo que menos habló fue la Biblia. Tal vez lo que hizo fue saltar de un verso a otro y, ay,
No, de verdad, aprendamos a discernir. Y la bibliología nos motiva a eso, a que reconozcamos que la autoridad de fe y de moral para nosotros, los hijos de Dios, es la Biblia. No ninguna persona, no ningún ser humano, sino la Biblia, excepto Jesucristo, ¿verdad? Pero de Él es de quien habla la Biblia. Entonces, por favor, tomen en cuenta. Entonces, la bibliología analiza la autoridad suprema de la Biblia como fundamento de la fe cristiana y es nuestra guía espiritual. No acepte otra guía, por favor, aunque hable bonito. Si usted quiere ser amiga de él, séalo, o amigo de él, de ella, séala. Sí, porque también hay predicadores. Una vez me invitaron a una iglesia. Ay, no, perdónenme, pero a, a mí yo trato de no ser cerrada y que Dios puede hablar de quien quiere y lo hace. Si no, acuérdense de Balaam. A él le habló por, por la burra. Entonces, podemos y debemos, de todos modos, esa vez que les digo, a mí me tocó ir, tuve que estar. Entonces yo dije, quiero analizarlo todo, como dice la Biblia, y retener lo bueno. Sinceramente no encontré mucho que retener, pero desde que la vi, miren, era una predicadora vestida tan, voy a usar la palabra, estrambóticamente, que yo dije, lo que menos van a pensar es en lo que ella va a decir. Está, sobre todo los hombres, las mujeres para criticar quizás, y los hombres, no sé. Ay, no, de verdad. Cuidemos a quien escuchamos. Y otra cosa importante es la confiabilidad de las escrituras. O sea, que la escritura es un libro confiable. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no, porque lo dice ella misma y porque hay personas estudiosas que se han dedicado a eso. Miren, si tenemos muchas personas de verdad que sí han dedicado sus vidas completas al estudio de la bibliología y a decirnos lo que en realidad es en ella y la Biblia pues es confiable por su contenido y porque su contenido se comprueba a sí mismo. Quiere decir que algo que está en el Antiguo Testamento puede comprobarse con pasajes en el Nuevo Testamento, viceversa. Y también por su interpretación y aplicación. Aquí es donde entramos en el sentido de lo que hemos estado estudiando anteriormente un poquito, viendo así, ¿verdad? Abuelo de pájaro, diría mi abuela, sobre los métodos de estudio. Es necesario que los conozcamos para que no hagamos interpretaciones al azar ni por gusto de personas. Necesitamos un método, necesitamos hacerlo con un sistema. La Biblia no tiene errores, pero nosotros al interpretarla sí podemos ponerle muchas cosas. Y acuérdese que la Biblia misma dice que hay maldición para quien quita o pone de la escritura. Entonces cuidémonos mucho con eso. Cuando usted escoja a su pastor, a su pastora, ¿verdad? Algunas personas, a sus maestros de la Biblia, asegúrese que sean personas que se apegan al texto. Asegúrese que sean personas que usted va a aprender de ellos lo que la Biblia realmente dice y no lo que ellos quieran decir. Otros aspectos importantes que quiero que pensemos en esta mañana es sobre la integración histórica. Miren qué bonito que ya se adelantaron en esto. La Biblia tiene tanta historia que es comprobable incluso con acción secular. No es algo que solo está en la escritura, que la escritura es muy valiosa y ya les mencionaba algunos aspectos de por qué, pero también puede comprobarse. Por ejemplo, de Moisés, si usted quiere leer de la vida de Moisés y todo esto, puede ir a la información de la historia egipcia y ahí va a encontrar. Entonces, el enfoque integra elementos históricos para comprender el contexto y el desarrollo de las escrituras. Hay una perspectiva teológica también que es importante. No sé si lo mencioné, creo que no, pero creo que todas estaremos eh, entendidas de que la teología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con Dios. Teo es Dios y logía o lógica es de estudio, ¿verdad? De ciencia. Entonces, la perspectiva tiene que ver con enfatizar el significado que tiene que ver en relación a Dios, que la escritura lo enseña y es de donde sale lo que se conoce en las iglesias como doctrina. No me gusta mucho esa palabra en lo personal, porque se relaciona con otras también
religiones, pero sí es la doctrina y tiene que ver con la enseñanza de nuestra fe, de cómo la vamos a poner en práctica, de cómo la vamos a vivir. Y claro, la escritura, por favor, siempre, siempre mencionar. Veamos su contexto, veamos quién lo dijo, veamos por qué lo dijo, para quiénes lo dijo, tienen propósito. Y hasta después, vamos, cómo esos principios salen de ahí, puedo yo aplicarlos a mi vida. Quiere decir que yo ya me pregunto cómo me sirven a mí, pero primero tengo que conocer los principios del autor humano y claro, de Dios, ¿verdad? Único de toda la escritura. Entonces, para la aplicación, tenemos que ver lo que la Biblia dice. El hermano del doctor Carballosa, en una de las enseñanzas que escuché, él nos decía, yo no quiero saber lo que usted piensa, quiero saber lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente también. Cuando entramos en el estudio de la Biblia, queremos saber lo que Dios quiere que sepamos. Entonces, la autoridad de las escrituras es primero porque está inspirada por Dios. Ya les decía, Él la sopló y la dio a los seres humanos que Él escogió. Hay mucho que podríamos hablar sobre esto, sobre canon y todo esto. Quizás lo hagamos después si hay oportunidad, pero lo que sí debemos estar conscientes es que la Biblia originalmente salió de Dios y fueron los escritores los que fueron inspirados con el poder, supervisión, revisión del Espíritu Santo. Creemos en la inerrancia total de la Escritura. Esto quiere decir que no tiene errores, no los tiene. Los que tienen errores son los que hacen las interpretaciones muchas veces. También que la Escritura es la autoridad suprema. No, miren, si alguien viene, bueno, lo dice, puede leerlo usted, ¿no? Donde se nos dice que si viene alguien a decirle, mire, ya no es como han surgido varios en la historia, diciendo yo soy el nuevo Cristo, o hasta mujeres diciendo que son, ¿verdad? Si alguien viene y le dice cosas así, aún si son ángeles, no le crean. La Biblia, el canon, los 66 libros que nosotros tenemos autorizados, han sido supervisados por los especialistas y son los que podemos y debemos creer en su contenido. Ay, a mí sí algo me da problema también. Hoy sí me he confesado con ustedes. Pero otra cosa que me da problema es cuando una vez me dijeron, ay, yo no sé, ¿sabe qué? Fui donde la profeta, yo respeto habla de la profecía y yo creo en todo lo que la escritura dice. Lo que me da problema es que alguien me diga, fui para preguntarle y que me dijera lo que yo, ay, ¿qué es eso? ¿Adivinación o, ay, no sé? No, eso no es lo que yo sobre todo, ¿saben? Porque esos profetas o esa profetisa les cobraba a la gente. O sea, no, yo sí veo una práctica, por ejemplo, hasta en Corinto, que era una iglesia tan, y búsquelo usted para que vea que yo no estoy diciendo cosas de mi cabeza, que era una iglesia muy carnal, históricamente se le reconocía así como hacían muchas cosas malas los hermanos, como hacemos ahora, vean, bueno, el público. Y aún ahí había profecía. O sea, sí, había personas que decían lo que Dios quería que supieran, y había lenguas y había los otros dones, pero no vemos una práctica pagada y tampoco vemos algo agregado a lo que ya está en la escritura, en todo el canon. Ahí es donde está basada la autoridad de la revelación de Dios. Ella es la que es nuestra guía y nuestra confianza, es la garantía que podamos tener, no en lo que nos diga otra persona, por muy bonita, por muy buen orador, por muy buena lo que características que usted le quiera poner. Como le digo, si quiere ser su amigo, séalo. Si a usted le edifica hablar con él, pues analícelo desde el punto de vista de verdad de la escritura, de lo que la Biblia enseña. Y otra cosa es, que ya mencionamos también, la formación, bueno, del plan bíblico, es es el que nosotros tenemos. Canon se le llama a el compenio, así, ¿verdad? Compenio. ¿Cómo es? Se me fue la palabra. Es compendio. Sí, Compendio. gracias, gracias.
el compendio de los 66 libros, ¿verdad? Que ya están autorizados. El canon se formó mediante un proceso riguroso que definió los textos sagrados aceptados por personas dedicadas a eso. No fue tampoco como un grupo, miren, reunámonos y veamos. No, pero personas muy, muy preparadas para eso. Y la Perdona, transmisión final. Trini, perdón Dígame, la sí, dele, interrupción. dele, Por dele. momentos se le va su voz y casi no se le escucha. Fíjese que ese es el problema que les dije, ya me ignoraron No, suficiente. pero yo creo que cuando te pones de tu lado derecho, se oye bien. Cuando lees Derecho, aquí, a en ese lado, yo por lo menos te escucho muy bien. Cuando estás hablando más así o al frente. al Ujú. frente. Vale, Sí. vamos a tratar de hablar hacia el frente entonces. Sí, miren, necesito entonces un mejor micrófono. Vean. Vale, vamos ahora por un micrófono. Bueno, entonces decía que la transmisión fiel del texto podemos creer y podemos confiar que ha sido preciso, que se mantiene la autenticidad del mensaje divino a lo largo, como decía hermana Chelita, de los siglos, siglos, y hablamos siglos, de verdad, siglos, muchos, muchos, muchos años. Y se ha preservado el mensaje. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios. Porque Él está interesado en que lo tengamos, en que lo escuchemos y también en que lo practiquemos, que lo obedezcamos. La preservación de las escrituras refleja un compromiso con la autenticidad y el respeto del mensaje original. Y una vez más, ¿cómo se sabe esto? Se comprueba la Biblia a sí misma. Es la mejor comprobación cuando ella se comprueba a sí misma. Entonces, también tiene una aplicación contemporánea, ¿verdad? Para nosotros. Es lo mejor, lo más grande que la Biblia, como ya lo dijeron también, no tiene una fecha de caducidad como las medicinas, ¿verdad? Que dice que debe consumirse antes de determinada fecha. La Biblia no lo tiene ni lo tendrá jamás. Y aunque nos prohíban algún día, no, yo creo que no, no vivir eso. De verdad, yo le pido al Señor que no, no permita que viva eso. Pero si algún día nos prohibieran todo lo que ya tenemos en nuestra mente, nadie nos lo puede sacar. Y de alguna manera Dios nos va a ayudar para que podamos tener siempre de su escritura con nosotros. Pero por favor, siempre que vayamos a la escritura, respetemos su contexto original. Les repito una vez más, ¿quién le escribió? ¿Para quién le escribió? ¿Cuál fue el propósito? Y hasta después ya hacemos una aplicación para nosotros. Primero sacamos los principios del propósito original y luego aplicamos ya lo que nosotros vamos a aprender para vivir. Ya aplicar las enseñanzas bíblicas a problemas reales, actuales, mediante su relevancia y poder transformar. Porque la Biblia no solo es la autoridad, no solo es la revelación, que es otra parte importante, la revelación de Dios, o sea, Él se ha dado a conocer, ha dado a conocer su voluntad, ha dado a conocer su plan de salvación para los seres humanos por medio de la Biblia. Si alguien fuera de la Biblia dice algo diferente, no lo aceptemos. Si alguien nos dice algo de la Biblia, que sabemos que está escrito ahí, que sabemos que es parte de la enseñanza, pues entonces sí, apliquémoslo, aprendámoslo, y si nos ayuda a entenderlo mejor, que bueno, pero también nosotros vamos y buscamos en el texto. Nos interesa saber lo que Dios nos quiere decir. Ya les he dicho y lo voy a repetir, por favor, no vayamos solo los domingos esperando a ver qué le dijo Dios al pastor. Que sí, que bueno, ¿verdad? Que Dios le haya hablado al pastor y que nos diga algo, pero necesitamos nosotros entre semana también qué nos quiere decir Dios a nosotros. En el mundo cristiano, la palabra de Dios no puede ser sustituida por ninguna otra cosa. Ningún libro, ni que sea la persona más sabia y que pueda edificarnos, puede sustituir la palabra de Dios. La bibliología entonces es importante porque se les la Biblia que se valora a sí misma. Por ejemplo, como este texto que ya hemos mencionado,
Y si usted no lo sabe de memoria, le invito, anote y apréndalo. Póngalo por ahí donde usted se va a peinar, póngalo ahí donde se va a lavar los dientes, para estarlo viendo y recordarlo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. A ver, voy a dar oportunidad a ver si alguien me lo puede decir de memoria ya, si alguien lo recuerda, sin leerlo, ¿verdad? No, bueno, les voy a dar oportunidad el otro lunes, a ver si alguien me lo dice ya. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere Dios? Que seamos mejores. ¿Qué nos ha dado para lograrlo? Su palabra, su revelación y su revelación inspirada, supervisada y dada por el Espíritu Santo. Y pues ella es la que capacita a los líderes y creyentes. Si usted tiene líderes, pastores, maestros que enseñan la Biblia, dele gracias a Dios y ore continuamente por ellos, porque ellos realmente se están ocupando en lo que deben, que es la enseñanza de la palabra. Si usted tiene un pastor, pues que no, estúdiela usted, estúdiela, no hay excusa. Métase usted, estudie la Biblia, investigue lo que Dios quiere decirle. Y pues eso, hay varios desafíos que como cristianas, creo que nosotros como cristianas tenemos que enfrentar cuando estudiamos la Biblia, cuando nos interesa la bibliología. Por ejemplo, el escepticismo moderno. Hay mucha gente por ahí. Les he hablado de un chat ahí donde estoy con alguna de colegio, ahí hacía rato, ¿no? Pero ahí estamos y ahora nos hemos vuelto a hacer amigos, algunos más que otros, siempre vean. Pero ahí, miren, nos graduamos en el liceo cristiano. La mayoría de ellos ya eran cristianos. Yo estaba en el proceso de conocer al Señor, porque lo conocí hasta los 16 años, no nací en un hogar cristiano, sino que en esa edad me convertí más o menos, 18 años más o menos. Bueno, entonces quiero decirles que en ese grupo yo leo algunos comentarios, o sea, que hasta las piedras consideran dioses, pues. Hace poco una estaba diciendo que Dios es todo y todo es Dios. Sabemos que esa es una filosofía, ¿verdad? Y una creencia. No me traen eso porque no nos corresponde en este estudio. Pero hay tanta gente diciendo tanta cosa que si usted no sabe lo que es real, ¿cómo va a poder responder a eso? Entonces, por favor, sepamos defender nuestra fe enfrentando estos desafíos que tenemos en la actualidad. También las interpretaciones erróneas. Por ahí gente diciendo cosas que no es lo que la escritura dice, sino lo que ellos interpretan que la escritura dice. Pero para poder decirle yo que eso no es lo que realmente está diciendo la escritura, o si no quiere decirlo por no entrar en polémicas, por lo menos usted saberlo, qué es lo que Dios realmente está diciendo. Tengo que conocer la escritura y la bibliología nos motiva a eso. Y la contextualización, ya lo mencioné varias veces, pero es que es muy importante. De verdad quiero que les quede muy grabado así. Y como alguien dijo, la repetición es la madre del aprendizaje. Entonces, lo repito. Por favor, cuando leamos un pasaje, siempre interesémonos en su contexto y en el escritor y en dónde estaba y cuáles eran las situaciones que estaba viviendo, las circunstancias y a quiénes se lo dio y con qué propósito. Y después, sí, ya nosotros sacamos aplicaciones para nosotros. Y bueno, para concluir, ya no sé ni cuánto tiempo hablé, así que disculpen. Ya. Bueno, entonces la importancia de la bibliología, en serio ya. Bueno, importancia de la bibliología. Profundiza en el entendimiento de la Biblia, fortalece nuestra fe y es actual. Siempre, la Biblia es actual, entonces su estudio pues también lo es. Y hay una aplicación contemporánea. El conocimiento bíblico, ya cuando sacamos el aprendizaje, se aplica en la vida moderna para fortalecer nuestra fe y nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios mejora, crece cuando le conocemos más por medio de su palabra. Así que les animo
a que busquemos siempre conocer más de Dios por medio de su palabra.